Les presentamos a Deira Collin, directora de consultoría en Value Global. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gobierno, gestión y concientización en seguridad de la información, liderando más de 160 proyectos en sectores como finanzas, salud, educación y telecomunicaciones. En esta charla, Conciencia de Seguridad, Retos en 2025, Deira profundiza en el papel de las personas dentro de la seguridad y los desafíos que enfrentaremos en el próximo año. Disfruten la conferencia de Deira Collin. Pues vamos comenzando. La idea es que ahorita podamos platicar un poco de la ingeniería social. Seguramente están familiarizados con el término. Un poco el objetivo de esta charla es que platiquemos cuál consideran ustedes que es el mayor reto que enfrenta un especialista de ciberseguridad. La capa 8, el robo de credenciales, ok, gracias. La IA, ok. ¿Cuál dirías tú que es el mayor reto para los especialistas de ciberseguridad? La falta de conocimiento, ¿ok? Pues sí, justamente yo tengo la intención ahorita de compartirles un recopilado de experiencias que hemos tenido con diferentes clientes, pues con diferentes personas, donde vemos que sin importar la especialidad, las capacidades de ciberseguridad, de seguridad de la información en general que se sumen, la tecnología, la robusta arquitectura de seguridad, el problema número uno cuando vemos la causa raíz de las incidencias y de los eventos es la ingeniería social, ¿no? Entonces, la idea justamente es abordarlo desde una perspectiva que nos permita hacer útil los esfuerzos y las iniciativas. ¿Qué es la ingeniería social? Ajá. Recoger datos o características. Exacto. Ah, muchísimas gracias. Porfa. Gracias. Yo considero que es el conjunto de técnicas para disuadir a las personas, para conseguir información. Sí, tal cual. Justo se dice que es un arte, es el arte de manipular a las personas para que divulguen información confidencial. Y justo cómo funciona, el objetivo es, ya lo decían, obtener datos sensibles y las tácticas tienen siempre que ver con la interacción humana. Ese es el problema, ¿no? Como especialistas de seguridad podemos configurar, podemos jardinizar, podemos instalar. Lo que no podemos es controlar a la capa 8, acá decían, ¿no? Entonces, las tácticas justo están basadas en esta interacción humana donde el factor principal que se detona es la confianza. Entonces, la charla se va a tratar justamente de analizar por qué tienen tanto éxito los ataques de ingeniería social. La idea no es analizar cada una de las técnicas, pero bueno, seguramente les son familiares. ¿Cuáles son las técnicas más conocidas de ingeniería social? O sea, tenemos de entrada el phishing. Sabemos que el correo sigue siendo hoy el vector número uno para concretar ataques. También está el spear phishing, donde lo que tenemos es ataques más dirigidos. El pretexting, donde, bueno, hay muchas maneras de aplicarlo, pero estamos justamente buscando crear a través de historias falsas este escenario donde vamos a obtener información. El baiting, donde estamos dando algo a cambio con la intención de engañar. El quid pro quo, donde, bueno, aquí hay más una negociación. Estamos ofreciendo un beneficio a cambio de información. El phishing, lo conocen, son las llamadas telefónicas. Los mensajes a través de texto, el tailgating. ¿Ustedes han aplicado alguna de estas? El tailgating, ¿alguna vez se han metido a un área restringida siguiendo a alguien, simulando una conversación donde vienen peleando? ¿Alguien se ha logrado meter? Sí. ¿A dónde te metiste? A un concierto. A ver, platícanos un poquito más. ¿Me pueden ayudar allá? Y me hice bola. En un concierto estaba el área de staff. Ajá. Me fui acercando poco a poco, como siendo parte de la conversación. Y el guardia no me dijo nada porque iba con los demás. Claro, es impresionantemente fácil aplicar la ingeniería social, ¿no? Lo hacemos en el día a día. Lo hacemos en las relaciones tóxicas, ¿no? La manera que tenemos de obtener información, de persuadir a la gente es pues prácticamente con la manipulación nata que tenemos de las emociones, ¿no? Entonces, incluso sabemos que hay información en la basura
¿Qué información se imaginan que hay en la basura de su casa o de su oficina, que es la que más les puede preocupar? Ninguna, porque acá hay un experto. ¿Todo? Boletos de estacionamiento, tickets de centros comerciales, números de tarjetas de crédito, estados de cuenta. Sí, está todo ahí. Está todo, ¿no? ¿Quién no compra o pide cosas por Amazon o por Mercado Libre? Todos. ¿Qué hay en las etiquetas de sus cajas? ¿Cuántos eliminan la etiqueta antes de tirarla, ¿no? Entonces, la realidad es que las técnicas son muchísimas. El problema está siendo hacerle saber a la gente cuántas técnicas hay. O sea, entre más ideas, más posibilidades, más creativos somos los humanos, es más difícil controlar la eficiencia de los ataques de ingeniería social. Entonces, platicando un poquito, muy rápido, el panorama de amenazas. Los ataques, fíjense, en 2024 el 60% de las empresas de cadena de suministro tuvieron un incremento de 25%. Cuando nosotros ejecutamos pruebas de ingeniería social, que es todos los meses, ¿no? Cada quincena con todos los clientes, lo que vemos es que sí hemos logrado una disminución, pero hay porcentajes, o sea, si estamos hablando de que mandamos el correo a 1000 usuarios, el 30%, el 16%, mínimo el 11%. ¿No? Cayeron. Entonces sabemos que basta un clic y la idea es justamente estar tratando de combatir ese un clic, porque al final las personas estamos siendo el verdadero problema. Entonces, otro dato interesante es que el 40% de las amenazas vienen justamente de usuarios internos. ¿Cuántos de ustedes ya lidiaron con un incidente, algo que pasó porque alguien se descuidó? ¿Nos platicas? ¿Qué pasó? Pues un usuario cayó en phishing y pues sí tuvimos que meter en cuarentena a su equipo y pues hacer todos los análisis. ¿Un equipo? Sí, un equipo. Okay. Por suerte. Por suerte. ¿Alguien más? Allá, ¿me cuentas? Una persona de contabilidad inició sesión con la cuenta corporativa de Single Sign, se registró y a los 15 minutos perdió acceso por el API. Tuvimos que desactivar la cuenta, quitar accesos, hacerle de todo. Esa fue una y otra, creó un repositorio público en lugar de privado y era una parte del backend. Fue cambiar credenciales, asegurarnos de que por lo menos conexiones, información, pues bajarla lo antes posible. Si ustedes pudieran cuantificar en tiempo y en dinero esos esfuerzos, o sea, lo que hubo que hacer, ¿cuánto dirías que costó solo eso? Varios miles. Varios miles. Y entonces ya no hablamos de lo que puede pasar en macro, ¿no? O sea, cuando el click sí traía un malware, cuando detonó, ya sabemos, de ahí nos podemos ir al ransomware, etcétera. Entonces, es muy alarmante lo que está pasando y justo allá atrás decían que un problema es la IA, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque está haciendo, o sea, ahorita hay un aumento del 442% en ataques justo basados en el fraude de voz, incluso ya con deepfake. Entonces, sin entrar mucho a este tema, lo que quiero como enfatizar es que el 79% de los ataques ya no incluyen malware, ¿no? O sea, los ataques ya no son para infectar y paralizar a través de la red, sino estamos viendo que lo que se está buscando es manipular para obtener información y generar mejores ataques, ¿no? Entonces, como tendencias, además, estamos viendo que hay un aumento de ataques dirigidos, o sea, ya no es el correo y a ver quién le da clic. Estamos estudiando a las personas, estamos estudiando sus motivadores y estamos teniendo mucho más éxito, ¿no? Algo que hemos hecho en Value Global, por ejemplo, que ha sido muy revelador es dirigirnos al C-Level. Les voy a platicar rapidísimo. Justo hicimos una simulación donde al board directivo, el más alto nivel, le llega un mensaje diciendo que tienen un mensaje de voz del CEO. Cayó el 100%. ¿Por qué cayeron? Porque era el jefe, exactamente, ¿no? Entonces, la idea justo es que ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Porque a la hora de tener una charla justo con todo este board, la explicación fue, ¿cómo no lo voy a abrir? ¿No? Es un mensaje del CEO, es mi jefe, estaba yo en el aeropuerto. O sea, siempre hay como un escenario de justificación, pero la realidad es que sí caen. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo vamos a trabajar con que las estrategias están siendo cada vez más personalizadas?
Entonces, bueno, los principales retos que nosotros estamos viendo que tenemos que combatir, y para justamente contestar esta pregunta de cómo lo vamos a resolver, es que primero tenemos que entender que depende de la percepción de las amenazas. Las personas confían, es muy difícil que identifiquen amenazas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene un familiar que ya cayó en el fraude de están a punto de hacerte un cargo, ¿no? Bancario, y entonces ahora tienes que decirme que no y te voy a mandar? Nada más levante la mano quien conoce a alguien que ya cayó, ¿no? Entonces, ¿por qué cayeron? ¿Cómo no lo detectan? Porque estamos hechos a confiar. Entonces, necesitamos entender que nuestros usuarios, incluyendo a las personas de nuestro entorno, no perciben las amenazas, están basados en la confianza. Y luego viene la percepción del riesgo. Hay quienes sí dicen, esto está raro, pero ¿por qué lo dieron? ¿No? Seguramente en el caso que conocen, a la hora como de analizarlo es, pero si ya sabes que están hablando de los bancos, ¿por qué caíste? ¿Por qué cayeron? ¿Tú por qué dirías que las personas toman el riesgo de dar los datos para que no les hagan el cargo de la tarjeta? ¿Para ti? ¿Por qué dirías que las personas, sabiendo que está pasando esto de los fraudes de tarjeta, toman el riesgo y de todos modos dan los datos para que no les vayan a hacer el cargo de tarjeta? Porque, no sé, a lo mejor el miedo de que pierdan su dinero de alguna forma o que puedan obtener perjudicarlos, ¿no? De cierta forma. Sí, exacto. Vamos a trabajar mucho con este tema del miedo. Entonces, la percepción del riesgo es diferente. Todos tenemos una aversión al riesgo distinta, ¿no? Hay quien sí se avienta del paracaídas porque no tiene miedo de morirse, y hay quienes ni siquiera podemos con la idea, ¿no? O sea, la percepción de que no vamos a regresar puede ser muy distinta. Entonces, también hay muchas maneras de interpretar las mismas situaciones, ¿no? Este tema de pues, las personas que cayeron, ¿no? Que les hicieron este fraude, ¿cómo lo tipifican? O sea, cuando se los cuentan, ¿qué fue? Un delito, un accidente, ¿no? Fue mala suerte. Entonces, ¿es qué, perdón? Errores humanos. Esa interpretación tampoco nos ayuda como especialistas de seguridad, porque es bien complicado que vengan a decirnos, oye, tuve un ataque, ¿no? O sea, caí en un ataque. Entonces, ese es un reto. También está el reto del perfil. Generalmente se piensa, pero ahorita justo se está analizando, que entre más grandes y menos tecnológicas sean las personas, es más posible que caigan. ¿Ustedes qué han visto? ¿Eso es cierto? No, ¿por qué no? ¿Me lo prestan? Gracias. Yo tuve la oportunidad de ser mentor en mi universidad y conviví con muchas áreas, y no por la edad significa que están fuera de ese riesgo. Aunque sean jóvenes, desconocen completamente el peligro de la internet, no saben ni siquiera que tienen huella o algo así. Por eso diría que no va relacionado, es más como el interés propio de la persona que se concientice de los riesgos. Ok, muchas gracias. Sí, justamente esto hay que analizarlo, porque ¿ustedes han alguna vez puesto atención a las incidencias que ha habido, pues, en su entorno, en sus empresas? ¿Qué perfil es el que está cayendo? Nosotros hemos visto una incidencia altísima, justamente incluso de gente del área de TI, administradores de tecnologías. Y entonces ahí es donde entra esta pregunta de ¿sí estamos como haciendo las acciones correctas? También hay un tema cultural, porque tenemos una cultura nacional, organizacional, familiar. ¿Cuál dirían que es 3 características de los mexicanos? ¿Qué nos describe a los mexicanos? Pues trabajadores, encarrerados a veces, y cumplidores. De que Cumplidores. Si alguien dice algo, hay que hacerlo, ¿no? Ok, tenemos palabra. ¿Qué más? En el trabajo pocos saben decir no, y si alguien desarrolla tu jerarquía es hazle caso sí o sí. Ese es un problema y un vector muy fuerte. Sí, o sea, el mexicano es muy jerárquico, o somos muy jerárquicos, ¿no? Tendemos a respetar. Además también, por ejemplo, lo decimos mucho cuando hay terremotos, inundaciones, somos súper solidarios, ¿no? Si alguien necesita ayuda,
nosotros vamos a estar ahí. Entonces, este es un reto, ahorita vamos a ver por qué, porque además con la escasa educación en seguridad, los posibles errores humanos y el cada vez más alto uso de dispositivos personales, nosotros estamos perdiendo el control, ¿no? O sea, aunque tratemos de acercar las redes, los entornos, es muy complicado y existe esta cosa que se llaman sesgos cognitivos. ¿Han escuchado de este término? ¿No? Pues de eso vamos a platicar. Fíjense que esos son como configuraciones que ya tiene nuestro cerebro, son como atajos mentales para tomar decisiones. Y entonces nosotros no nos ponemos a analizar cada vez la información para ver si estamos tomando la mejor decisión. Actuamos porque el cerebro ya tiene estos atajos. Entonces, los sesgos cognitivos son justamente estas bases que tenemos que entender y hacerle saber a la gente para que podamos identificar que estamos en peligro. Entonces, realmente, justo ahorita lo decían, un sesgo es que estamos configurados a obedecer a las personas que tienen más autoridad que nosotros, ¿no? Un policía, nuestro jefe, alguien que tiene autoridad en la materia, ¿no? Si yo soy un auditor y te estoy diciendo que me des información, pues es un auditor, ¿no? Entonces se la tengo que entregar. Entonces, este tema de respetar las figuras con poder pega. La urgencia, tendemos a reaccionar de volada cuando hay una situación de urgencia. El exceso de confianza, la realidad es que tomamos el riesgo porque sí pensamos que a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Lo subestimamos. La reciprocidad, porque estamos hechos justo a ser muy agradecidos, ¿no? Si alguien me ayuda, pues yo le voy a dar algo a cambio. También tenemos la familiaridad. Este es un sesgo. Nuestro cerebro está hecho para decir, es que era de BBV, ¿no? Es que me hablaron de Banorte, o sea, era mi banco, era el IMSS, ¿no? Es la típica llamada, ¿no? De sobrino, ¿no? Tía Carmen, o sea, asociamos y esta es la razón, o sea, digamos que es como la raíz detrás del éxito de los ataques de ingeniería social. Y además tenemos un sesgo de confirmación. Nosotros necesitamos confirmar las creencias que ya tenemos. Entonces, prácticamente lo que pasa con los ataques es que todos están basados en la manipulación. ¿Alguien de ustedes, bueno, aquí hay gente muy joven, pero ¿alguien de ustedes tiene hijos? Sí, tú. Niño o niña, los dos. ¿Quién te convence más rápido? Tu hija, ¿por qué? Ayúdame con el micrófono, por favor. Bueno, aparte de que es la más pequeña, siento yo que ya, no sé si por lo mismo de la cultura o algo, el hombre tiende a sobreproteger más a la mujer. Entonces, cuando ella me pide algo, la verdad es que siempre caigo en... La manipulación es la base de todo. Justamente, gracias. Si nosotros combinamos que tenemos ya el cerebro configurado con los sesgos, ¿no? Para no ponernos a analizar, o sea, para tomar acción, pero además le mezclamos las emociones, que es este tema que dices, ¿no? O sea, a ver, yo ya tengo este atajo, ¿cómo le voy a decir que no? ¿No? De reciprocidad. Si mi niña viene a darme un abrazo, pues yo no le puedo decir que no al helado. ¿Ja? Pero justo combina la emoción, ¿no? ¿Cuál es la emoción que vas a evitar diciéndole que sí? La culpa, ¿no? O sea, entonces los ataques de ingeniería social en realidad están siendo tan efectivos y eso es la recomendación que nosotros queremos hacer. Necesitamos tener una charla con los usuarios, con el entorno, con las personas, para que entiendan que están siendo manipulados, porque es muy difícil explicarles todos los posibles ataques, todos los posibles vectores. Ajá. Entonces, realmente funcionan porque en general conjugan un montón de estos, ¿no? A ver, la confianza, o sea, ya platicábamos, me están hablando de un banco y el banco es BBV, o sea, no me hablaron de un banco nuevo que no conozco, ¿no? Y además combinan la urgencia y la presión. O sea, si yo no le digo que sí ahorita, yo he tomado de esas llamadas y es, no, yo voy a marcar al banco. Bueno, como quiera, le vamos a hacer el cargo. ¿Está de acuerdo en que le haga? Y entonces tienen una facilidad impresionante para generar esta sensación de urgencia. Además, justo incluyen el miedo, ¿no? Y entonces ya, conjugamos 4 de esos y se va a dar. Y se sigue dando. ¿Ustedes han caído, o sea, siendo muy sinceros, ya cayeron en algún tipo de ataque de ingeniería social? Levanten la mano. Hay nada más uno. ¿De verdad no? O sea, no, sí, todavía no. ¿Mande? Conscientemente tal vez no.
¿ok? A lo mejor no estamos muy conscientes. Y es que no todos tienen que ver con que nos hayan estafado, ¿no? Sino que ya nos hayan sacado la información de dónde estaba tu mejor amigo ayer, si estabas con él, ¿no? O sea, al final es muy fácil partir de la manipulación. Y nosotros tenemos un sesgo como responsables de seguridad de la información. ¿Qué protegemos los responsables de ciberseguridad, de TI? ¿Qué protegemos? Los datos, ¿no? Los activos de información. Entonces sí, los protegemos. ¿Cómo los protegemos? Controles de acceso. Ajá. ¿Me ayudas, please? Controles de acceso, cuentas, accesos, Zero Trust. Bueno, cuando ya estamos hablando también de equipos físicos, destruir los discos cuando los deshacemos. Me ha tocado que comprar equipos usados y todavía en el sistema operativo de la compañía. Sí. No siempre hay información, pero ya con el sistema operativo puedes tener conocimiento de cuentas, hostnames, un poco como una idea de la red que tenían en esa empresa. Sí, muchísimas gracias. Eso justo, lo protegemos, ahorita decías, en lo digital y en lo físico, ¿no? O sea, en lo físico sí nos encargamos de deshacerlos, le decimos a los usuarios que bloqueen su pantalla, que no dejen el post-it pegado, que la contraseña no se escribe, no se comparte, no se manda por WhatsApp por si se les olvidó. O sea, sí hacemos muchos esfuerzos por proteger el entorno digital, el entorno físico, pero el problema está en el entorno humano. Y entonces, las prácticas y todos los frameworks dicen que sí hay controles dirigidos a los humanos, que es la capacitación y es la concientización y también las políticas. ¿Ustedes cómo concientizan a la gente de su entorno? ¿Qué han hecho? Después de los incidentes que pasaron, ¿qué hicieron? Uno es enseñarles, bueno, persona a persona de manera presencial, el tipo de ataques que pueden sufrir, qué es lo que suelen buscar, los vectores y las consecuencias. Que muchos es, pues perdemos dinero, muchos pierden el trabajo, algunos casos incluso si es información que está protegida, puede haber problemas penales. Tratar de darles la conciencia de lo que está en riesgo, no es solamente, pues tuve acceso a mi correo, sí, pero ¿qué hay en tu correo? Que realmente muchas veces no es el fin, sino es un medio. Hay que tratar de hacerles entender cuál es el fin. Gracias. ¿Alguien más? Aprovechando, por ejemplo, en mi empresa a veces corren campañas del área de seguridad donde se envían copias de correos legítimos a diversos usuarios con la finalidad de cachar quiénes responden. Igual se hace con llamadas o se hace también para solicitar accesos. O sea, quien es el responsable de brindar el acceso recibe una solicitud que es igual una copia de una solicitud legítima y se valida no solo que la respuesta, sino también el proceso entero de la solicitud. Porque si alguien puede vulnerar unas credenciales y tiene acceso a solicitar obviamente privilegios elevados, pues bueno, tiene acceso prácticamente ya a todo. Y ahí está mal el proceso, no solamente el usuario. Exactamente. Muchas gracias. Por acá también querían comentar. Ahora sí. Bueno, yo iba a comentar algo más como familiar, con los mismos papás o los abuelos que te dicen, oye, me llegó un correo de que compré algo y hay gente que a veces no quieren como entender lo ético y es nomás decirles, no contestes, así déjalo. Porque, bueno, me han pasado muchos familiares que han caído en muchos correos y llamadas y ya están a punto de dar la transferencia y es como que, pues, ahí hay una parte que sí se ocupa reforzar, pero pues es más difícil porque son personas adultas y con menos tecnología. Y bueno, entonces siquiera en mi caso sí he batallado en capacitarlos un poco. Gracias. ¿Y funciona? O sea, les ha funcionado correctivamente, seguramente. Pero preventivamente, o sea, haciendo eso, ¿ustedes ya lograron que no seamos un riesgo las personas del entorno? Más o menos. Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué vuelven a caer? Porque el ataque va a venir de otro lado, porque de todos modos, pero es que ahora me llegó por otra emoción, pues era mi jefe, ¿no? O sea, la empresa que les digo, la verdad es que hemos hecho por años esfuerzos de ingeniería social, pero basta tantito cambiar la manera, o sea, no fue el mail general, fue vamos a apuntarle al board. Vamos a apuntar a TI, regresamos. No se supone que nos fuera a pasar. ¿En qué capacitan al personal de TI? ¿O los han capacitado como personal de ciberseguridad? O sea, siempre estamos pensando en lo técnico. Entonces,
justamente necesitamos pensar pues hacer esfuerzos más dirigidos, así como en la ingeniería social tenemos que aplicarla para sensibilizar a la gente. O sea, prácticamente tenemos que hacer lo mismo. Necesitamos primero enseñarle a la gente sobre gestión de información. A todos nos dicen que tenemos que cuidar la información. Nos dicen las medidas que tenemos que tener. Pero ¿quién se detiene a decir qué es la información, dónde está y qué significa que la cuide, ¿no? De entrada, ese tendría que ser como el primer tema. Luego, ¿qué es seguridad? ¿No? Si yo la protejo, si no la comparto, ¿ya es seguridad? O sea, ¿ya la estoy protegiendo? Y luego, sí, entonces sí, las tácticas, ¿no? Y las amenazas, y entonces ya podremos ir conjugando, pero una amplia sugerencia es regrésense al cero. Le cuesta mucho trabajo, incluso para nosotros, pensar en dónde está la información. ¿Qué información traen en su celular? ¿Cuántas aplicaciones traen? ¿Un número 30? 30 es lo mínimo. O sea, lo que trae configurado el teléfono. Aplicaciones bancarias, mensajería, fotos, videos. Bueno, más bien, no levanten la mano el que sí lo tenga diferente. O sea, todo está ahí. Entonces, necesitamos justo pensar en primero la información y todas las maneras en las que la estamos procesando. Nosotros la estamos generando y luego de ahí ya nos vamos a compartirla. Y bueno, si me voy para allá, vamos a cambiar como el sentido de la charla. También, justo decían, hay que simular ataques. Sí tenemos que simularlos, o sea, no nada más hacer pruebas de phishing. Simulen ataques en persona, ¿no? Ya logramos entrar a un concierto gratis. Yo les aseguro que si nos ponemos a pensar, todos hemos aplicado el tailgating, ¿no? O sea, nos hemos metido hasta la cocina, de niños lográbamos hacer que el vecino saliera a jugar porque podíamos convencer a la mamá, ¿no? Porque traíamos a la nuestra. Entonces, sí hay que simular ataques, pero no nada más son ataques en el mundo digital, porque la realidad es que los vectores ahorita pues ya vienen por todos lados. Y también la intención es centrarnos en lograr el pensamiento crítico. ¿Y esto qué es? El pensamiento crítico justo es lo que queremos compartir en esta charla, es lograr que las personas pasen por estos elementos todo el tiempo y que nos ayuden a proteger la información. O sea, de verdad no hay manera, quienes llevan infraestructura, quienes definen procesos, políticas, los de compliance, no importa todo lo que estudiamos, si las personas no logramos tener como este ciclo. Entonces, lo primero es, necesitamos siempre desconfiar, ¿no? Y es romper con este paradigma de cómo está configurado nuestro cerebro. O sea, hay que romper con ese sesgo. Primero es desconfiar, luego la minimización de la información. O sea, oral, escrita, en físico, en digital, ya platicamos, ¿no? El celular es un pozo sin fondo de información. El bote de basura, ahorita decían de este lado, también, ¿no? O sea, realmente sí le están minimizando, porque siempre hablamos de no expongas tu información sensible en redes sociales, pero sí le estamos minimizando. O sea, cuando platican, con quién platican, dónde platican, sí es lo mínimo indispensable. Luego, necesitamos dudar de las solicitudes inesperadas, sin importar cuál sea el vector. Si me están pidiendo que haga una acción urgente, ¿no? Que deposite, que diga que sí, que conteste ahora con las benditas llamadas, ¿no? Del Reino Unido y de Tailandia. O sea, ¿por qué? O sea, yo no esperaba esto no cuadra. Entonces tenemos que cuestionarnos todas las solicitudes y lograr que identifiquen justo estos elementos de presión y urgencia, ¿no? Si es presión, si es urgente, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahorita vemos, pero necesitamos evadir las acciones rápidas, ¿no? No, gracias, yo marco, ¿no? Yo cuelgo y yo marco a la línea del banco. Yo te llamo, CEO. Les decía, en este ataque justo, sí hubo 2 personas que habiendo caído dijeron, y le hablaron al CEO para decirle, no me dejaste un mensaje de voz, ¿verdad? Y entonces levantaron la mano y se dieron cuenta que estaban bajo ataque. Afortunadamente, pues era una prueba interna, ¿no? Y también hay que verificar la identidad o legitimidad. Siempre, cuelguen y llamen, ¿no? Esta estafa o sea, donde te mantienen en la línea, donde no te permiten colgar porque
necesitan que esté hecho el depósito, ¿no? Híjole, es muy complicada, pero la realidad es que toca colgar y verificar o tratar de usar otro canal, ¿no? Y necesitamos lograr que valoren los controles. Y a eso nos referimos justo con lo que ahorita comentabas, ¿no? O sea, qué difícil es explicarles, sobre todo en nuestro entorno familiar, la importancia de los controles. A los niños es más fácil, ¿no? El otro día mi hija me decía, mamá, ¿tú a qué te dedicas, no? Y entonces hablamos de este tema y decía, claro, pues por eso no me das ni tu contraseña del celular ni puedo entrar porque todo tiene huella. O sea, pero asocia como el riesgo. Entonces, el pensamiento crítico en realidad es hacia donde necesitamos apuntar las acciones de capacitación y de conciencia hacia los usuarios. Porque mientras no logremos este concepto de conciencia situacional, la verdad es que se ve sumamente complicado pensar en que tengamos una incidencia menor o se reduzca esta efectividad de los ataques tanto en lo personal como en lo organizacional, ¿no? Y entonces, para finalizar justo este concepto de conciencia situacional, se trata de crearnos esta capacidad para percibir, comprender, ¿no?, las amenazas. Y todo va a partir de que estemos muy conscientes de que tenemos sesgos. O sea, nosotros lo que hacemos, por ahí en un curso de comunicación nos decían nos subimos al taxi, ¿no? O sea, es como, tengo que actuar, y entonces nos lleva el taxi, ¿no? Y no, nosotros tendríamos que decir, tengo que actuar, ¿a dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Por dónde me voy a ir? ¿No? Entonces, es poder anticipar esto, y para eso necesitamos reconocer las señales de alerta, estar atentos al cambio en los comportamientos, o sea, ¿no? En los sistemas es más fácil, ¿no? Hay soluciones que te van a decir, oye, hay un intruso, ¿no? Esta IP no es conocida, este usuario no entra a las 3 de la mañana en Rusia, o sea, es mucho más sencillo, pero en el mundo real no es tan fácil. En el caso que les decía del ataque del CEO, pues ellos no les deja, nunca les deja un buzón de voz en Teams, ¿no? Esa era la clave, o sea, les hubiera llamado a su celular, pues son su board, sus vicepresidentes. Entonces, esta percepción del entorno, si nosotros logramos que puedan identificar los cambios, vamos a tener un buen paso. Luego la comprensión del contexto, y por eso les decía, hay que entender qué es sensible o no, ¿no? A mi mamá siempre le estoy un poco como tratando de concientizar porque llega el del agua, qué calor, ¿no? Y entonces, sí, no sé qué, y entonces que no vamos a estar, y no le cuentes si estamos, si no estamos, si vamos a salir de viaje. O sea, no necesitas saberlo, de verdad. El de la basura, aunque él haya recogido 10 años, no necesita saber por qué no está el perro, ¿no? Al final necesitamos poder identificar qué es la información y que la pueden explotar, y entonces, en consecuencia, prever acciones que nos lleven a un entorno más seguro. Entonces, la finalidad de esto es que pensemos, ¿sí estamos haciendo lo suficiente? Ustedes dirían, como personas amantes de la ciberseguridad por convicción o por casualidad, que estamos haciendo lo suficiente en términos de ingeniería social. Bueno. Yo diría que no tanto lo suficiente, sino el no dejarlo de hacer, porque ahora sí que el mundo está cambiando constantemente, hay nuevas formas, la ingeniería social cambia en todo momento, entonces tenemos que estar haciendo una concientización a toda la gente, a nuestra familia y en general, ¿verdad? Porque esto va cambiando, va muy acelerado, entonces es nunca dejar de hacerlo, porque los malos no se están deteniendo, entonces no podemos hacer lo mismo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Sí, adelante. Hace un momento mencionaste que, por ejemplo, el CEO nunca te va a escribir por Teams y a lo mejor es más probable que te llame, pero ahorita con las herramientas de inteligencia artificial pueden clonar la voz de él. Entonces, yo sugeriría también validarlo por otro medio. O sea, recibí la llamada del CEO, escuché su voz, pero deja también, le mando un correo, ¿no? O le mando un WhatsApp, o lo escalo con mi jefe o algo. Porque ahorita con las herramientas, pues es muy fácil, ¿no?, caer en este tipo de situaciones. Sí, justamente eso. Acabamos de pasar por una campaña que, por supuesto, está hablando de la ingeniería social basada en la IA. Y entonces la demostración que le hacíamos a los usuarios es,
Pues sí, o sea, ahorita estoy yo obviamente en el mundo digital y entonces en vivo pues te cambio la cara, te cambio la voz y soy tu SEO, ¿no? Exactamente, entonces el punto es ese, o sea, si cada vez es más difícil porque además te voy a ver, te voy a escuchar y no solo eso, el escenario que demostramos es en mi teléfono sale tu número, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces regresamos, justo por eso regresamos a la raíz tiene que ser el pensamiento crítico, ¿no? A lo mejor está tan bien armado, pues sí, te estoy viendo, es tu número. Ya tenemos que desconfiar de todo, ¿no? ¿Qué es lo único que podría alertarnos? La solicitud que me estás haciendo, ¿no? No sé, quizá vamos a llegar a un punto en que de verdad vamos a tener que llamar por otro lado solo por llamar, ¿no? Porque está avanzando sumamente rápido. Entonces, ahí justo es la verificación por otro canal, ¿no? O sea, yo te marco, déjame te marco. De verdad, ayer justo un ex cliente, ¿no? Me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, me manda 2 links de Instagram y de Facebook, así como, si te gusta, dale seguir. ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Ah, es que estoy promocionando, no me acuerdo si es un mezcal o algo así, ¿no? Y el grabado que quieras lo hacemos. Dije, no, yo le marco, o sea, para saber que estoy hablando con él, porque sí es su chat, ¿no? Es el chat que hemos mantenido comunicación por años, pero la realidad es que tenemos que regresar a comprobar las fuentes. O sea, estamos ya en un escenario muy, muy complicado, ¿no? O sea, la tecnología nos va ganando. No sé si alguien más tenga otro comentario, alguna pregunta, ¿no? Bueno, pues prácticamente la intención de la sesión o de esta charla es transmitirles esto que nosotros hemos visto. Por más que nos ponemos creativos en los correos de phishing, en los mensajes por SMS, los que les hacemos llegar por WhatsApp, traemos como un conflicto de intereses, ¿no? O sea, traemos con varios de los clientes la seguridad, la implementación de sus sistemas de gestión, los certificamos en PCI, robustecemos sus arquitecturas, hacemos el pentest, hacemos, digamos que, toda esta parte preventiva. Pero cuando también nosotros somos los que ejecutamos las pruebas, siempre caemos como en el ¡ah! ¿Por qué cayeron? ¿No? O sea, entonces le hemos dado muchas vueltas y la razón es esta. O sea, necesitamos abordar diferente a la gente. Nosotros mismos caemos. Yo caí en una estafa. Se veía muy real y la atención telefónica fue maravillosa, ¿no? Y a esto me dedico. Entonces, el objetivo, y esperamos les sea de utilidad, es pensemos lo diferente, ¿no? La ingeniería social de verdad estamos viendo que es el reto más grande para los especialistas de seguridad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Por favor, cualquier cosa, si tienen alguna otra pregunta, adelante y pues entren a conocer a Value Global. Somos una organización dedicada a estos y otros temas y nos apasiona y estamos aquí para pues compartir información y también para servirles, ¿sale? Muchísimas gracias.